Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta transmisión. Es un placer darles la más cordial bienvenida a esta primer sesión del seminario Repensar la comunicación científica. Mi nombre es María del Pilar Alonso Armenta y junto con la maestra Lucía Pérez Martínez seremos las anfitrionas en esta ocasión. En el chat nos estará atendiendo la maestra Mirnaimón Vázquez Flores. Es para mí un gran honor presentar a nuestras distinguidas autoridades que hoy nos acompañan. Vía Zoom, la maestra Santa Elizabeth Fortis Torres. Maestra, adelante, por favor, la escuchamos. Gracias, maestra Pilar. Muy buenas tardes, pues a nombre de la doctora María del Rosario García Suárez, nuestra directora del CECID 1, Gonzalo Vázquez Vela, les doy la más cordial bienvenida al primer ciclo de seminario Repensar la comunicación científica, como lo comentaba la maestra Pilar. Pues sabemos que este objetivo que tiene la red de Repensar es poner en contacto a nuestros docentes con especialistas e investigadores con la intención de poder tener nuevas alternativas en cuanto a la didáctica de la disciplina y, en fin, que sea algo muy productivo este ciclo de conferencias. En el marco de nuestro 100 aniversario del CECID, pues damos la cordial bienvenida. Nuevamente reitero, en nombre de la doctora María del Rosario García Suárez, que por motivos de agenda, pues no nos pudo acompañar. Esperemos que todos los trabajos sean muy productivos y pues vamos a iniciar con esta interesante actividad. Gracias, maestra. Agradecemos sus palabras a nuestra subdirectora, la maestra Santa Elizabeth Fortis, así como el apoyo que ha brindado en este seminario para que sea posible. Ahora es el turno de presentar a la maestra Claudia Flores Estrada, coordinadora de la Red de Pensadores. Agradecemos su presencia a este nuevo espacio. Maestra, adelante. Muchísimas gracias. La red de los seminarios Repensar es una red académica con registro en la Dirección de Educación Superior, que reúne a docentes e investigadores del instituto y de otras instituciones de educación superior del país y del extranjero, para desarrollar un proyecto innovador de profesionalización docente y que tiene como propósito vincular el quehacer docente con las investigaciones educativas de referencia o de preferencia didácticas específicas. Por favor, ¿me pueden poner la diapositiva número 2? Cada uno de los nodos que conforma el seminario y en este caso la red de repensares están diseñados para que los docentes participantes encuentren un espacio permanente de reflexión en una gran variedad de temas, con investigaciones nacionales e internacionales en formato de artículos publicados, tesis de maestrías o de doctorado, así como capítulos de libros o libros completos. En la siguiente diapositiva, por favor. En cada una de las sesiones se establece un diálogo entre uno o dos docentes y un investigador a un documento de referencia que ha publicado, con el propósito de vincular los resultados de investigación con la práctica educativa y con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente de la videoconferencia y las comunidades virtuales. Siguiente diapositiva, por favor. La red de los seminarios Repensar diseña los seminarios como acciones de formación docente en modalidad mixta, para fomentar una cultura de la innovación educativa de manera permanente y en forma constante la actualización. El primer seminario, Repensar las matemáticas, desde el 2004 hasta la fecha, teniendo 19 ciclos y 148 sesiones, nos dieron una apertura a la RIEME, en el que permitió que como docentes no somos ingenieros o somos licenciados o somos matemáticos, pero un docente cuya disciplina de referencia no es la matemática a secas, sino la matemática educativa y que el diálogo entre docente e investigador educativo era y es necesario. El seminario Repensar la cultura financiera, su finalidad consiste en fomentar una cultura financiera a toda la comunidad, no solamente del instituto, sino de otras instituciones,
También para docentes, alumnos y personal de apoyo y asistencia a la educación en temas como el ahorro, formas de inversión, uso de créditos bancarios, entre otros. El seminario Repensar la comunicación y argumentación, que antecede a este seminario que inicia hoy de comunicación científica, se buscó propiciar fortalecer las competencias comunicativas de la comunidad docente, donde se hicieron o se realizaron la invitación a investigadores de diferentes, tanto nacionales como internacionales, sobre todo de la parte Sudamérica. El seminario Repensar la bioquímica buscó crear una didáctica emergente en el área de médico-biológicas. Los temas que se abordaron fueron sobre áreas afines como educación química, la física, la química y bien matemática educativa. Siguiente diapositiva, por favor. El seminario Repensar la química, en este espacio de reflexión académica, los profesores en diferentes niveles podrán concentrarse para socializar ideas, estrategias didácticas, experiencias pedagógicas, pero sobre todo podrán reflexionar a partir de su práctica docente e identificar las oportunidades para mejorar y contribuir a su profesionalización. El seminario Repensar la física, la finalidad de hacer uso de estos resultados de investigación en su práctica docente, documentar las experiencias en el aula y el laboratorio para proponer alternativas que favorezca el interés y el desarrollo de competencias y habilidades de los estudiantes de los niveles medio, superior, superior y posgrado. En el caso del seminario Repensar la filosofía, propició la reflexión docente con participantes de las unidades académicas de nivel medio, superior, superior y posgrado. Siguiente diapositiva, por favor. Acerca del seminario Repensar la ingeniería, se refiere al procedimiento para realizar una transferencia de una innovación educativa en el área de ingeniería, no solamente en el instituto, sino en las demás instituciones, tanto nacionales como extranjeras. Bien, los investigadores participan en el diálogo que realiza por videoconferencia y en el foro de discusión para propiciar la reflexión con los docentes, los investigadores, estudiantes, quienes nos siguen por transmisión. El seminario Repensar la economía tiene como objetivo generar un espacio de reflexión sobre la ciencia económica y los principales temas del debate actual entre docentes, investigadores, estudiantes y público en general. El seminario Repensar las humanidades, que antecede al seminario Repensar la filosofía y el de historia. Tiene como objetivo el impulsar innovaciones educativas sustentadas en los productos de la investigación educativa. Y el seminario Repensar el currículo. En este espacio se propician materiales y herramientas de apoyo para los integrantes de la comunidad virtual de aprendizaje profesional en relación al currículo. Siguiente diapositiva, por favor. Y bien, la propuesta de innovación son los seminarios Repensar y las líneas de investigación son las didácticas específicas, las didácticas emergentes, y se les invita a analizar el diálogo que se establece entre investigadores y docentes en los foros virtuales de cada una de las sesiones de los seminarios e identificar los aspectos cognitivos y semánticos que caracterizan la interacción investigador-docente. Tenemos un libro, Repensar las didácticas específicas, donde nos abordan un poco más sobre la relación en los seminarios que han participado y siguen participando, y hasta el momento tenemos 4 coloquios. En la siguiente diapositiva, pues damos la bienvenida y un gran aplauso a esta gran oportunidad de seguir con el seminario Repensar la comunicación científica. Muchísimas gracias y continuamos. Muchas gracias, maestra, por una remembranza histórica tan importante y gracias por la oportunidad de entrar en esta actividad de innovación educativa con Repensar la comunicación científica. Como podemos ver, somos líderes incansables en la promoción de la educación y la investigación científica en esta institución que es Politécnico. Agradecemos su confianza y su valor y su apoyo, que es fundamental para llevar a cabo esta iniciativa. Es un proyecto diseñado especialmente para la comunidad Politécnico, aunque todos son bienvenidos.
Este ciclo de seminarios 2024 se conforma de 3 sesiones desarrolladas a manera de diálogo, donde un invitado experto en el área de la comunicación científica nos compartirá alguno de sus trabajos de investigación y experiencias al respecto. Cabe señalar que ha sido habilitado un foro de discusión con la intención de intercambiar ideas y resolver dudas durante y después de concluida la transmisión, el cual permanecerá abierto hasta el 8 de noviembre. El link del foro se acaba de compartir en el chat. Se les recuerda que es importante el registro de su asistencia. Es indispensable asistir a las 3 sesiones. El link para la asistencia se compartirá en algún momento durante la transmisión. Te invitamos a que estés atento. Al final del seminario, es decir, las 3 sesiones, se otorgará una constancia de participación a quienes cumplan con estos requisitos. Para iniciar esta jornada, tenemos el honor de presentarles a nuestro investigador invitado, el doctor Santiago Osnaya Valtierra. Hoy nos hablará sobre una lectura semiótica en el acto comunicativo y su aporte en la investigación científica, para lo cual los invito a ver una breve semblanza. Adelante con el video, por favor. El doctor Santiago Osnaya Valtierra estudió diseño de la comunicación gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene grado de maestría en diseño por la Universidad de Dundee, en el Reino Unido. Además cuenta con una especialidad como técnico en estampado por la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es doctor en Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialidad en el área de estética y semiótica. Recientemente obtuvo el grado de doctor honoris causa Gilberto Bosques, por su trayectoria académica y profesional en el área social. Su línea de investigación está enfocada en los sistemas de comunicación. El investigador ha desarrollado una intensa actividad académica, destacándose como conferencista en una amplia variedad de instituciones educativas y organizaciones a nivel mundial, desde prestigiosas universidades en México hasta centros de investigación en Asia y Europa. Su participación en foros como Forópolis y en instituciones como la Universidad de Palermo y la Universidad de los Andes, entre otras, refleja sus conocimientos y capacidad. Ha obtenido en 3 veces consecutivas el reconocimiento de perfil PROMED del 2014 al 2023. A partir del año 2019 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Obtiene la distinción de investigador nivel 1 para este periodo. Fue miembro activo del equipo de diseño de Amnistía Internacional México. Es fundador y director del despacho La Fábrica de Sueños, lugar en el que desarrolla sus proyectos, obteniendo premios y distinciones a nivel nacional e internacional. Actualmente es académico de tiempo completo definitivo en la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Tianguistengo. Es autor y coautor de 6 libros, 23 capítulos y 21 artículos de investigación y difusión académica, mismos que han sido publicados en México y el extranjero. El conocimiento debe llevarnos a la trascendencia de los acontecimientos emanados de la realidad. Mario Bunge. Tomado del libro de nuestro querido invitado. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación y compartir sus experiencias con nosotros. Iniciamos y para poder iniciar quisiera plantear una pregunta. ¿Cómo surgió su interés por la investigación? Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, antes de dar respuesta a la pregunta, me gustaría agradecer a las autoridades del Instituto Politécnico Nacional, al Centro CECIT número 1 y en especial a la maestra Lucia Pérez, quien hizo posible el vínculo y la invitación para que el día de hoy me encuentre aquí con ustedes charlando y compartiendo lo que yo he desarrollado dentro de la investigación. Curiosamente, cuando terminé la licenciatura, tenía yo mucho interés por, en términos coloquiales, hacerme maestro en lo que yo estaba desarrollando en aquel momento, que era el diseño de cartel. Entonces, miré hacia una especialidad y la universidad que a mí me atrajo por su plan de estudios fue la Universidad de Dundee en el Reino Unido.
anexo a que también estaba yo muy interesado en comprender el proceso creativo a través del cual yo desarrollaba mi trabajo. Terminando la maestría, regresé a México y entonces, curiosamente, me encontré con que el estudio de la maestría me apegaba hacia el área de la investigación, pero también de la docencia. Entonces, ahí fui invitado a participar como docente y después la carrera de la docencia que orilla a la investigación, a la revisión de temas, me impulsó para mirar el doctorado y pues de ahí me envolví ya en la teoría del diseño, en la investigación y pues es una carrera que inicié desde el año 2010. Pues aquí estamos, un poco difícil para los diseñadores gráficos porque nosotros estamos acostumbrados a manejar mucho la síntesis y en el desarrollo de la investigación pues hay que extender el argumento, ¿no? Y bueno, pues esa es brevemente mi historia en esta cercanía con la docencia y la investigación. Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Bueno, y ya para entrar en materia, ¿qué entiende usted por comunicación? Antes de responder, también quisiera aclarar que en esta formación que yo he tenido, pues siempre se nos incitó a que todo fuera síntesis. Entonces, mis argumentos van a ser sintéticos y muy prácticos, ¿no? Por la formación que yo he tenido. Bueno, por comunicación voy a utilizar un concepto sencillo, una definición sencilla del concepto, y tiene que ver, comunicación, tiene que ver con poner algo en común. Y ese algo en común es el mensaje. En este poner algo en común tenemos a un emisor y a un receptor del mensaje. Entonces, la comunicación implica, desde luego, un proceso que se denomina proceso de la comunicación. Y a mí me gusta utilizar una definición que utiliza o que utilizó, que propuso el lingüista Roman Jacobson, sí, Roman Jacobson, y entonces él denomina este proceso circuito de comunicación. Y lo denomina circuito porque, haciendo una analogía con la corriente eléctrica, pues espera que la comunicación que sale tiene que regresar con una respuesta. Y es así que se cumple este ciclo del circuito. Y bueno, el circuito, de acuerdo a Roman Jacobson, está constituido ahí de elementos a través de un diagrama que me voy a permitir compartirles en este momento. Entonces, tenemos por principio el emisor, el mensaje y el receptor. Y en el mensaje tenemos el canal y el código, así como también el contexto. La teoría de Roman Jacobson profundiza en estos elementos y les asigna una función que en este momento los voy a enunciar, pero no voy a profundizar en ello porque pues la intención de la plática no es esa, pero los voy a mencionar. Al emisor le adjudica la función emotiva, al canal le asigna la función fáctica
al código la función metalingüística, al receptor la función connativa, y al contexto le asigna la función referencial. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el transcurso de la exposición voy a hablar de algunas de estas funciones. Por ejemplo, en el caso de la función del receptor, cuando hablamos de una función connativa, pues se espera que ese receptor tenga una respuesta. Y al tener una respuesta, se envía en el sentido inverso la comunicación, y es así que se cierra el proceso del circuito de la comunicación que Roman Jakobson propuso. Ahora, a mí me gustaría, les he comentado que soy una persona muy pragmática, práctica, y entonces para ejemplificar estos elementos, me voy a permitir hacerlo a través de un ejemplo que lo podemos o se puede mirar desde el aspecto análogo, pero también digital. En tiempos pasados, la manera en que uno se comunicaba con los seres queridos, voy a abreviar los elementos con la inicial de cada elemento. La manera en que uno se comunicaba con algún familiar, con alguna amistad, con algún ser querido, pues era a través de la carta, y esta se enviaba a través de todo un sistema de correos, y ese era el canal, ¿no? Era un medio físico. Entonces, el emisor que generaba esa carta lo hacía a través del lenguaje escrito, en una hoja o sustrato en el cual escribía, y después esa hoja era metida en un sobre, el sobre se le colocaba una estampilla y se mandaba, ¿no?, por un canal que, vuelvo a decir, era el sistema de correos postal. Y llegaba al receptor, y el receptor, que era aquel amigo familiar, abría la carta, hacía lectura del mensaje que se había enviado y emitía una respuesta. Y todo se generaba en ese contexto de la distancia y de hacer una cercanía, pues, a través de este medio de comunicación que era el correo postal. Hoy en día, con el avance tecnológico, seguimos utilizando este tipo o este sistema de comunicación, pero ahora el canal ya no es ese canal físico, sino es un canal electrónico, digital, porque nuestro día a día genera que la comunicación sea más expedita, más rápida. Entonces, ahora no escribimos sobre una carta de papel, sino lo hacemos sobre un medio electrónico. Utilizamos un teclado, cerramos nuestro sobre de manera virtual, oprimimos una tecla y mandamos el mensaje a nuestro receptor. Entonces, el canal ha cambiado, el código también ha cambiado. Ahora tenemos medios mucho más rápidos. Tenemos, por ejemplo, el WhatsApp, y en el WhatsApp no solamente podemos escribir a través del lenguaje escrito, sino lo hacemos a través de gráficos, los denominados emojis. Entonces, ahí tenemos otro sistema u otro código de comunicación, que es un código gráfico, más expedito, más rápido. Y eso gracias a las nuevas tecnologías.
Entonces, el sistema sigue siendo el mismo, y quiero hacer mucho hincapié en esta cuestión o en este contenido básico del conocimiento, porque más adelante van a ver cómo el comprender las bases o el tener las bases del conocimiento nos va a permitir ir avanzando en complejidad, pero siempre es importante tener conocimiento de las bases, de lo básico para poder avanzar. Entonces, en términos generales, esto es lo que para un servidor sería comunicación. Precisamente, doctor, muchas gracias. Vemos la relevancia e importancia de la comunicación. Precisamente lo sencillo es lo complejo y lo complejo es lo sencillo, y lo acabamos de ver cómo abordó el concepto de comunicación, que es uno de los pilares de nuestra unidad de aprendizaje de comunicación científica, y que lo estudiamos durante Expresión 1 y Expresión 2. Los maestros de la academia están muy familiarizados con este concepto, pero quisiera pedirle, doctor, si nos podría ampliar más este concepto que usted maneja de código, que es mucho más trascendental y que lo está teorizando en su libro, en su aportación en la investigación, y qué cualidades o cómo podríamos explicarlo para la audiencia. Sí, el código es un sistema de comunicación, y ese sistema está compuesto por signos, por un conjunto o grupo de signos. El sistema semiótico es una agrupación de signos que se rigen a través de normas y leyes, y esas normas y leyes permiten su uso, su agrupación, pero también su combinación. Entonces, y el código, como usted bien apunta, debe de tener mayormente tres cualidades fundamentales. La primera de ellas es la aceptación social, es decir, la convención, ser aceptado por un gran número de personas. Ejemplo de estos códigos, o como ejemplo de estos códigos, tenemos el código Morse, el código Braille, el lenguaje, sea español, inglés, francés. Tenemos por ahí también el lenguaje de señas, por ejemplo, la cromática, los colores también forman sistemas. Entonces, bueno, como primera cualidad es eso, la aceptación social, la convención. En segundo lugar, tenemos que un código debe de permitir la combinación de sus elementos para generar procesos de comunicación. Entonces, voy a dar otro ejemplo sencillo de esto. Nosotros ahorita nos estamos comunicando pues a través del lenguaje español. Entonces, yo he dicho que el código es la convención, y para eso nosotros reconocemos el alfabeto. El alfabeto que está formado por 27 fonemas. Entonces, aquí se cumple con la segunda función, con lo que yo había mencionado, que es un conjunto de signos, y que este conjunto de signos debe de permitir la combinación. Entonces, lo que yo hago con las 27 letras del alfabeto, pues es combinarlos. Entonces, yo tomo, por ejemplo, la letra C de ese conjunto, tomo la letra A, tomo la letra S, y entonces aquí estoy combinando los signos para obtener un significante o un signo. Entonces, esa es la segunda cualidad, la posibilidad de combinación de los signos dentro de un sistema. Y la tercera cualidad del código es que debe de ser preciso y claro para evitar confusiones a la hora de que se genere el acto comunicativo.
Usted mencionó en esa segunda cualidad la combinación de elementos y ya después los llamó signos. ¿Nos podría abundar un poquito qué es un signo? Ok, sí. Bueno, un signo, lo que yo he comprendido y sintetizado a través de la lectura de la teoría semiótica, es que para mí, para un servidor, un signo es un sustituto. ¿Por qué un sustituto? Porque esto que tenemos aquí es un signo y es un sustituto de esa materialidad que nosotros conocemos como casa, como hogar, el lugar donde habitamos. Por eso denomino al signo yo, el significado que le doy es que es un sustituto, porque sustituye a algo. Pero voy a hacer el diagrama clásico que conocemos. Entonces, mi, mi signo puede ser también más gráfico y también me está sustituyendo eh, al objeto material, al objeto real. Bueno, si se dan ustedes cuenta, entonces aquí lo que he hecho de manera intencional es decir que tenemos dos tipos de signos: el tipo de signo lingüístico y el tipo de signo no lingüístico. Y entonces estas son dos áreas distintas de estudio, pero así están divididas en la semiótica. Entonces, como signos no lingüísticos, pues tenemos el lenguaje de señas, la señalética vial, que más adelante voy a exponer un ejemplo, la cromática que ya había mencionado, el sistema de banderines, las señas, etcétera, etcétera. Entonces, comprender qué es un signo, pues es una cuestión sencilla, ¿no? O sea, el signo, les he dicho, es un sustituto de esa realidad. Pero lo complejo viene cuando nosotros queremos que este signo tenga un significado dentro de un acto comunicativo. Es ahí donde comienza un poco la complejidad de la semiótica. Porque miren, si yo escribo aquí la palabra manzana, lo que tengo aquí, desde luego que es un signo, pero no un signo que pueda emitir un significado. Y ahorita les voy a explicar por qué. Tenemos un signo en una fase intermedia de ser comprendido dentro de un proceso o dentro de un acto comunicativo. ¿Por qué les digo que este signo no entra dentro del acto comunicativo? Porque este signo nada más o está trabajando como un estímulo. Es decir, ustedes hacen lectura de este signo, de esta palabra, y desde luego que les genera en la mente el hecho o el objeto. ¿Sí? Un objeto de color, mayormente de color rojo, redondo, es un fruto, etcétera, etcétera. Lo mismo podría ser con este signo, ¿no? Que es un signo más gráfico y que sería totalmente lo mismo. Pero ¿por qué digo que no está entrando dentro de un acto comunicativo? Porque le falta el crecimiento, que ahorita voy a explicar las fases del crecimiento, pero le falta el crecimiento para entrar o pertenecer o tener un significado dentro del acto comunicativo. ¿Cómo sucede esto? Si yo, por ejemplo, les digo que ahora
ahora les menciono ya no nada más el concepto manzana o el signo manzana, sino les digo la manzana de Isaac Newton. Y entonces ya tiene un referente con la realidad. O les digo la manzana de Adán y Eva. O les digo la manzana de Blancanieves. O les digo la manzana de Guillermo Tell. Aquí ya la manzana tiene un referente con la realidad y pasa a formar parte de un acto comunicativo, porque tiene un significado. Cuando yo tengo la palabra manzana sola, así, en llano, la semiótica le denomina a este signo objeto dinámico. ¿Por qué objeto dinámico? Porque el significado de este signo, de esta palabra, puede volar en múltiples direcciones, dependiendo la relación que tenga con la realidad. He dado yo ejemplos. Incluso podríamos decir la manzana de Magritte, ¿no? Y está relacionado ya hacia una cuestión del arte y tiene otro significado. Entonces, la explicación de esto que les he dado, que les he dado en este momento de considerar un signo como un hecho o como parte de un proceso de comunicación, tiene que ver con algo que en semiótica se le denomina semiosis. Semiosis. Y entonces la semiosis es el proceso de interpretación a través del cual nosotros obtenemos conocimiento del mundo. Lo que yo les decía es que el signo tiene una etapa primera, acorde a la teoría de Charles Sanders Peirce, y después crece en significado a una etapa segunda, y después, en donde ya adquiere un significado dentro del proceso de comunicación, es en esa etapa tercera. Peirce denominó a estas etapas, la primera etapa es primeridad, la segunda etapa segundidad, y si les hago un examen de cómo se llama la tercera etapa, seguro lo saben, terceridad. Y entonces Peirce nos dice que la primeridad, esa primeridad es cualidad o percepción. La segundidad, nos dice Peirce, es hecho o objeto. Y la terceridad es ley. Entonces, fíjense, cuando yo les ponía el ejemplo de la palabra manzana, les estaba yo dando el signo en su etapa segunda, que es lo que yo les decía. Es un hecho, es un objeto, pero ¿qué? Está ahí como objeto dinámico para ser aprendido dentro de un proceso de comunicación, dependiendo del sentido en el que la utilice. La primeridad es cualidad. Si yo no les hubiera puesto la palabra manzana, sino les hubiera dado las cualidades de esa manzana, les hubiera dicho, es un fruto, una cualidad, es redondo, otra cualidad, es rojo, otra cualidad, y la síntesis de esas cualidades hacen que es una síntesis mental, desde luego de un proceso de interpretación, hacen que yo lo concrete y genere el objeto, manzana. Y estoy en esa segundidad. Por eso yo les decía, es un signo que no está dentro de un acto comunicativo. Cuando yo relaciono ese objeto con una realidad, la manzana de Blancanieves, entonces le doy un significado a esa manzana. Sé que la manzana envenenada, etcétera, etcétera, ya tiene un significado. A este proceso de crecimiento del signo y de interpretación
es a lo que se le da el nombre de semiosis. Les voy a compartir otro ejemplo. Y en este caso voy a utilizar una señal. Esta señal que estoy aquí dibujando es un símbolo internacional. Y entonces, lo mismo que yo les decía, la primeridad, la cualidad tiene que ver con la forma, los colores, ¿no? Cuando mi cerebro, en mi acto de percepción, es lo que primero identifica, como segunda, hace síntesis de esas cualidades, identifica que es una señal de información. Y por esa convención que hay, pues identifico que en esa señal me pueden sacar de una duda a través de ese centro de información. Les había yo compartido, y voy a aprovechar este ejemplo, que para un servidor el significado de signo era el de un sustituto. Una definición más profunda generada por el semiólogo Peirce es que el signo es algo que está en lugar de algo, por algo, para alguien. Parece un trabalenguas, pero si lo vamos descifrando es sencillo de comprender. El signo es algo, aquí está mi algo, mi hecho, mi objeto, que está en lugar de algo, para que el usuario, y este es el para alguien, identifique que ahí le pueden prestar atención, sacarlo de su duda, orientarlo, y aquí está la otra parte de la definición, para algo, para orientarlo, para sacarlo de la duda, para darle información. Entonces, a través del ejemplo es fácil comprender este concepto del signo que se trata a mayor profundidad con esta descripción que les acabo de hacer, ¿no? El signo es algo, está en lugar de algo, para algo, por alguien, por algo. Maestro. Eh, Y, sí. no, adelante. Sí, entonces sí, iba a comentar ya nada más finalmente que en el proceso de semiosis intervienen mayormente tres factores: el signo, el objeto y el interpretante. Y la inferencia es la condición elemental para que se dé el proceso de conocimiento del mundo que nos rodea. Entonces, la inferencia fácilmente la podemos identificar como que si A es igual a B y B es igual a C, entonces, o por lo tanto, A es igual a C. Tenemos entonces ahí que el conocimiento se realiza a través de la percepción de hechos externos y del conocimiento previo. Y aquí me voy a permitir dar otro ejemplo de esto que les estoy aquí compartiendo y que tiene que ver con un ejemplo cotidiano. Una persona camina por el parque y en el parque escucha
un signo fonético, el canto de un ave. Y ese signo, que es un hecho exterior y que obviamente proviene de un objeto, por experiencia previa de la persona que va caminando y lo escucha, hipotéticamente dice o imagina en su mente que es un canario. Para disipar su duda, el, el perceptor, el sujeto de ese signo fonético, camina en busca del ave que está emitiendo ese sonido. Y a lo lejos se identifica que es un ave de color amarillo, como son los canarios, y de las dimensiones de un canario. Y esto lo sabe por experiencia previa. Y sabe que es un canario porque la ley de la biología ha identificado dentro de su clasificación a esta ave con el nombre, o lo ha designado con el nombre de canario. Y aquí tenemos los tres elementos o los tres factores de los que yo les hablaba y que intervienen en la semiosis: el objeto, el signo y el intérprete. Y todo esto lo podemos ver e identificar dentro de ese circuito básico que nos comparte Roman Jakobson, que es el circuito de comunicación. Gracias. ¿Y este conocimiento tiene alguna utilidad práctica o algo o científica o algo? Bueno, a través de este conocimiento les he compartido yo, tenemos percepción del mundo que nos rodea. O sea, conocemos a través de él. Pero conociendo las bases del circuito de comunicación y esta fundamentación de lo que les he compartido del signo, la semiosis y la semiótica, pues se puede hacer investigación como yo lo hice, ¿no? Sí, les puedo compartir mi experiencia que yo tuve utilizando o enlazando estos temas. Primero que nada, debo de decir que estas dos corrientes de las que yo les hablaba, de los signos lingüísticos y los signos no lingüísticos, generaron dos corrientes del conocimiento en la semiótica. Ahora hay muchas más, está la sociosemiótica, semiótica del espacio, en fin, pero mayormente se tienen conceptualizadas dos corrientes: la corriente de la semiótica lingüística, que está encabezada por el semiólogo francés Ferdinand de Saussure, y la semiótica que tiene que ver más con lo visual, y está encabezada por Charles Sanders Peirce. Yo, por cuestiones de mi formación, no soy lingüista, desde luego, pues me enfoqué por la semiótica del signo no lingüístico. Y es a través de esta semiótica que yo hice una investigación relacionada con los accidentes viales y la señalética, es decir, qué relación existía entre los señalamientos, o técnicamente, como le nombra la ingeniería de tránsito, los dispositivos para el control de tránsito y los accidentes viales. Entonces yo propuse esa hipótesis como punto de partida. Y lo que hice pues fue precisamente eso, o sea, mirar el circuito de comunicación
canal, código y contexto. Esto vamos a ponerlo como señal. Entonces, si se fijan, al momento que yo estaba abordando la investigación, pues desde luego reconozco que el código vial es un sistema de comunicación porque está compuesto por signos. El canal es un canal físico. El emisor, pues son las instituciones, las instancias gubernamentales encargadas de implementar este código en el contexto urbano. Y el receptor, pues vendrían a ser los usuarios de esas vialidades. Llámese ciclista, peatón, automovilista, etc. Entonces, lo que yo, a través de esa investigación, trataba de responder es si el señalamiento tenía alguna relación con el accidente vial. El método científico, o el objetivo de todo método científico, es la búsqueda de la verdad. Entonces, lo que yo quería demostrar es si era verdadero o falso lo que yo estaba planteando a través de la hipótesis. Entonces, lo primero que miré es cómo es que ese conjunto de signos, ese sistema, se estaba desempeñando en el espacio urbano. Comprendí primero que no era o que no manejaba una sintaxis lineal como la que manejamos al momento de la escritura. O sea, no era una sintaxis lineal. Entonces, di evidencia, bueno, eso como mi gráfica, como mi espíritu gráfico lo manda, eso lo identifiqué yo, pues a través de grafía, ¿no? Entonces decía yo que el código vial no se daba en el espacio como una sintaxis lineal. Lo que estaba pasando en el espacio, decía yo, en el espacio urbano, era que se daba una sintaxis componencial. Así actuaban mis signos para darme un significado. El sentido de este mensaje en el espacio urbano a través de las señales es generar una movilidad armónica, una movilidad segura, sin riesgo. Ese es el mensaje que me emite el conjunto de signos que están trabajando en el espacio urbano. Que repito, no era una sintaxis lineal de que me dice, pasa, sigue, no. Está estructurada, estos signos están estructurados de tal manera que tenemos un signo luminoso que es el semáforo vial. Tenemos por ahí marcas en el pavimento, tenemos por ahí la señalética del peatón, la señalética de escuela cercana, la cromática que se le pone a las guarniciones, etcétera, etcétera. Todos estos elementos en el espacio trabajan de manera componencial. Si alguno de estos elementos falta, pues es como si yo, haciendo nuevamente la analogía, escribiera una palabra a la que le faltaran elementos. Si a esta palabra le faltan elementos o signos, pues no sé cuál es el mensaje, no sé cuál es el significado. Si en mi espacio urbano igual había ausencia de signos, lo determiné igual a través de gráficos. Bueno, si había una ausencia de un signo, también el mensaje que se estaba dando tenía ruido y no se comprendía. Si ese signo no estaba actuando de manera componencial, existía, pero no estaba actuando de manera componencial, también el significado o la interpretación del significado del mensaje era otro.
También encontré encontré una situación que es muy conocida en la comunicación, que es el ruido. Si yo estoy hablando con alguien y de repente se prende por ahí un radio y lo hace con un volumen alto, cuando yo estoy platicando o estoy en una fiesta, en un concierto, pues no se escucha porque hay ruido, no comprendo lo que me está diciendo eh, el emisor. Lo mismo pasaba en el espacio urbano, encontré ruidos naturales y ruidos artificiales. Ahorita los voy a explicar con ejemplos. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, eh, refiriéndome a, bueno, antes de seguir, recordé que que lo importante en una investigación, obviamente, es evidenciar que efectivamente tenemos una problemática, un problema, y que ese problema es digno de ser analizado para tratar de eliminarlo. Entonces, desde luego que por ahí recurrí a los datos duros, se le llama en la investigación el dato duro, que me evidenciaba que efectivamente los accidentes viales eran una problemática en México y en específico en la Ciudad de México. Entonces, se recurren ahí a fuentes serias que hacen estadísticas y que nos dicen, sí, la Ciudad de México, México, adolece de esta problemática. Entonces, por ahí hay muchas organizaciones, por ejemplo, la ONU a través de la Organización Mundial de la Salud colocó a México dentro del decenio de la seguridad vial porque México adolecía de accidentes viales, un gran número de accidentes viales. El Sistema Nacional de Salud Pública también identifica a México dentro de los 10 países que más índice de siniestros viales tienen y que ocupa el tercer lugar a nivel Latinoamérica. Nos dice también que en México hay más de 1 millón de accidentes viales al año. La UNICEF también sacó por ahí una nota informativa que dice que los accidentes viales tienen implicaciones económicas para México de gran magnitud. Y da un ejemplo de que con el dinero que se invierte en siniestros viales, México, el país México, se podría dar de comer al año a casi 3 millones de niños. Entonces vean que sí es un problema, no nada más que cobra vidas, sino que además, pues el dinero que se invierte en esta problemática podría dirigirse hacia el área de la educación, hacia el área de la agricultura, hacia otro tipo de bienestar social que no fuera el accidente vial. Entonces, esas dos cuestiones detonaron en mí el abordar esta problemática. También he de decir que la problemática es multifactorial. Está por ahí, incide la educación vial, incide en las políticas públicas, incide la normatividad de a quién y a quién no se le da una licencia porque muestra una licencia para conducir, porque muestra capacidad atrás del volante. Y entonces el esfuerzo debe de ser interdisciplinario. Yo lo ataqué desde mi área porque pues esa es mi formación, ¿no? Entonces, bueno, este fue como un paréntesis porque era importante mencionarlo, pues estamos en el discurso aquí, la comunicación científica. Entonces, cuando a mí me falta una señal, no se da el mensaje correcto. Yo analicé 3 cruceros viales en la Ciudad de México y uno de ellos estaba o está ubicado en el eje Lázaro Cárdenas al entronque con Lorenzo Boturini. Ahí estaba un crucero. Cuando se hizo el estudio de campo, pues se levantó mucha fotografía, se levantaron videos, bueno, por ahí incluso tuve yo apoyo de algún colega que me ayudara a recabar todos estos datos, porque la información es bastante. Estuvimos ahí mucho tiempo, se tuvo que mirar los 7 días de la semana, en todas las horas,
¿Por qué? Porque cambia la luz. No es lo mismo tener luz de día que la luz artificial, tener ya la noche, cuando llueve, en fin, todo el panorama cambia. Entonces hay que estar allí haciendo mucha observación. Se hicieron planos, con estos planos se identificaron las trayectorias de las personas y nos llamó mucha la atención que en este crucero hay una trayectoria, que la voy a dibujar para una mejor comprensión. Tenemos que el crucero pues es una intersección de vialidades. Esto es Lázaro Cárdenas y esta es Lorenzo Boturini. La gente, fíjense, en nuestro mapeo que hicimos, la gente utilizaba mucho esta trayectoria de cruzar hacia este lado. De este lado están los juzgados, entonces hay mucha afluencia de personas. La manera de cruzar era esta. La gente lo hacía por aquí. Aquí no había, o aquí no estaban los signos que me indicaban que podía yo hacer esta trayectoria. Y a través de entrevistas le preguntábamos a la gente, ¿por qué utilizas esta trayectoria? Esta trayectoria es muy peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque nunca deja de tener movilidad del automotor. La movilidad es hacia el centro, y cuando este semáforo, el semáforo que está aquí, para los vehículos que van hacia el centro, le da continuidad a estos vehículos, y estos vehículos pueden dar vuelta a la izquierda. Entonces la movilidad del automotor nunca se elimina de esta zona, pero la gente pasaba corriendo, esquivando los automóviles, en fin, poniendo en riesgo su vida. Y les decíamos, bueno, ¿por qué circulas por aquí si no hay un signo de paso de peatón? Si no hay un cebrado que te indique que puedes pasar, si no hay un semáforo de peatón. Y la gente decía, es que en estas tampoco lo hay. ¿Cómo me dices que no pase yo por aquí si en estas tampoco existe? Entonces ven lo importante que es cuando yo digo que en esta comunicación, cuando un signo está ausente, el proceso de comunicación se interrumpe. Voy a dar un último ejemplo. Todas las banquetas, lo que nosotros conocemos con banqueta, que ahí aprendí que la guarnición es el filo de la banqueta, debe de ir de color amarillo. Esta es una marca en el pavimento, también parte de estos signos que deben de ir en la vialidad. ¿Qué me indica esa marca amarilla? No está ahí para que se vea bonito el pavimento de color, no. Está hecho para delimitar la senda vehicular de la senda peatonal. En los lugares en donde esta marca o este signo no estaba aplicado, se podía observar, y sacamos evidencia fotográfica, que las banquetas estaban destruidas. Porque esos lugares, cuando no hay luz natural, y aún habiéndola, pues se confunde y no se tiene la percepción del límite entre la banqueta y la trayectoria del automóvil. Imagínense en la noche cuando una lámpara falla o no había lámparas, y esas también forman parte de la seguridad del espacio. Los coches se estampaban contra la banqueta, en el mejor de los casos. Cuando el coche se subía a la banqueta y había un peatón, obviamente se cobraba una vida. Entonces, vean la importancia del tener los signos en el espacio vial de manera adecuada, aplicados de manera adecuada para producir el mensaje correcto. Y voy a terminar con este ejemplo. Cuando yo iniciaba decía que es muy importante con este diagrama comprender el conocimiento desde la base para después ir haciendo
o avanzar hacia un conocimiento más complejo. Decía yo que el circuito de comunicación tenía un emisor, un mensaje, que en este caso cuando yo terminé, mi mensaje estaba determinado por esa sintaxis del código vial en el sitio. Tenía yo el canal, tenía yo mi código, tenía yo mi receptor, que les digo es mi usuario, y tenía yo mi contexto, que es el espacio urbano. Y desde luego aquí, en esta área, tenía yo aplicado lo que les compartí de la semiosis, el signo y la percepción. Comprendiendo yo el circuito básico de Roman Jakobson, podía yo entonces comprender cómo es que esto estaba funcionando y cómo alertar al sector público de estas fallas. Bueno, quiero cerrar con que cuando yo terminé la investigación, que además fue por ahí también condecorada por el CONACYT, porque nunca se había abordado de esta manera el código vial en el espacio urbano. Nunca pude hacer yo tener un acercamiento con las autoridades. Siempre sucede así, nuestras investigaciones a veces se quedan en los congresos, se escriben libros, artículos, pero luego es difícil llegar hacia las instancias que pueden hacer que estas cosas tengan una aplicación real. Pero curiosamente, después de regresar yo a los sitios en los que generé la investigación, los sitios se habían cambiado, se habían modificado acorde a las observaciones que un servidor había hecho. Recordé también el caso que pues, ustedes lo podrán ver si tuvieron esa experiencia, o porque otro de las intersecciones fue la calle de Tacuba con el eje con Insurgentes, a donde bifurca también ahí Reforma. Es una intersección muy conflictiva. ¿Saben lo que tenían ahí o lo que había ahí en ese espacio? Porque la autoridad no comprendía cómo funcionaba el código vial en el espacio urbano. Tenían vallas que, sin ser peyorativo, pues nos conducía como ganado a través de la dirección que se quería que la gente caminara. Y entonces yo cuando estaba ahí decía, con toda la experiencia que México tiene en los sismos, decía yo, ¿qué pasa cuando se genere un sismo en donde la gente, nosotros que estemos en ese lugar, tuviéramos que correr a resguardarnos? Pues teníamos que brincar las vallas o chocar contra las vallas metálicas. Esas vallas no tenían que estar ahí, ya no están afortunadamente, pero me preguntaba, ¿qué va a hacer una persona? Bueno, yo incluso sería difícil saltar esa valla, una madre con sus hijos, una madre embarazada, una persona de la tercera edad, alguna persona con alguna discapacidad, ¿qué tenía que hacer para librarse de esos sismos? Porque la autoridad no estaba comprendiendo cómo aplicar el código vial en ese espacio. Afortunadamente cambió, todo se modificó y bueno, tenemos espacios con una mejor movilidad. Bueno, con esto cerraría yo el ejemplo que les quería compartir y cómo es que yo apliqué este conocimiento en una investigación científica. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a usted, doctor. Muy interesante y muy didáctica su charla. Y bueno, espero que ustedes, como nosotros, la hayan disfrutado.
Bueno, les aviso que ya está el registro de asistencia habilitado en el chat por si a alguien le interesa su constancia al final del ciclo de seminarios, que por favor lo pasen a registrarse dentro del chat. Y también tenemos algunas preguntas adicionales en el chat, así es que vamos a darle pauta a algunas de ellas. Maestra Pili, ¿tendrá alguna? Sí. El que nos escribe es el usuario o el participante Alejandro González. Dice, ¿cuál sería su propuesta didáctica para un aprendizaje significativo de la semiótica en el quehacer científico? Sí, me daba yo cuenta que en el sitio del seminario pusieron el texto del cual yo estuve aquí haciendo la explicación. El capítulo que tiene que ver con semiótica creo que lo explica de manera muy práctica. Les digo, ese es mi conocimiento. A mí me enseñaron que el conocimiento se tiene que aterrizar y darle una aplicación práctica, si no, no tiene sentido para que se pueda replicar. En el texto pueden ustedes encontrar la descripción sobre todo esto del signo. Viene un diagrama que un servidor generó y entonces ahí nos desglosa el término de signo, cómo yo lo apliqué y cómo se podría replicar en la, en la docencia, en esta forma de explicar de manera más o sociabilizar este conocimiento de manera muy didáctica. Entonces, creo que si se hace uso de este material, que por supuesto está es de acceso abierto, ahora nos piden a toda la comunidad de investigadores que toda nuestra producción científica sea de acceso abierto, y así lo es. Tenemos ese compromiso con la sociedad y ahí está el texto. Entonces, ahí me gustaría mucho que lo revisaran y de cualquier manera, si, si la pregunta todavía fuese más específica o algo no se comprendiera o no se entendiera, con todo gusto a través del correo o aquí del seminario, pues yo podría, no sé, dar un taller, contestar vía correo, de tal forma que esto quede comprendido para su réplica, porque también esa es otra de las finalidades del conocimiento, ¿no? Que pueda replicarse, reinterpretarse y mejorarse, ¿no? Sí, pues aprovechando la disposición del doctor, efectivamente dentro del sitio Repensar Comunicación Científica existe un foro. Ese foro, como ya les habíamos comentado, va a estar abierto hasta el 8 de noviembre, en donde pues si contamos con la amabilidad del doctor, para que ahí puedan todavía plasmar sus dudas, hacer ese diálogo todavía fuera de la transmisión y contestarles un poquito más puntual, ya por parte del doctor o de alguna de las participantes aquí. Doctor, hay otra pregunta que quisiera plasmarle. Dice, ¿de qué manera se delimita el objeto de estudio en su investigación y qué recomendaciones podría brindar para identificar el objeto de estudio en otras áreas de conocimiento? Es decir, usted lo maneja como el lente a través del cual se mira y se analiza el objeto de estudio. ¿Cuál sería? Ok, sí. La delimitación del objeto de estudio es importante porque esa delimitación nos va a permitir no fugarnos hacia otros caminos. Entonces, hay que, desde luego que hay que partir de lo general a lo particular. En el caso de la investigación que yo les compartí, lo que se miró fue primero pues, el escenario internacional. Los datos acerca de los accidentes viales, y de ahí fui bajando hacia
hacia mi contexto, el contexto que a mí me importaba, ¿no? Que en este caso era la República Mexicana, y después delimitarlo todavía aún más a la Ciudad de México, y después todavía más a los lugares o sitios en donde los accidentes o había mayor número de incidencia de accidentes, y ahí nos encontramos con, los tres, con tres cruceros, ¿no? De los que les estoy comentando. Entonces sí, la limitación del objeto de estudio es importante para no divagar o no o que nuestros esfuerzos no se vayan hacia otro lugar más que a donde se debe de ir, ¿no? Entonces, la delimitación espacial es muy importante. También, además de la delimitación espacial, obviamente existe algo que se denomina la delimitación semántica. Entonces, cuando yo pongo desde mi título, hago esa delimitación y digo qué relación existe entre los accidentes de tránsito vial y la señalética, estoy ya delimitando, perdón. O sea, no estoy hablando, como dije en un principio, de si es falta de educación vial, aunque se enuncia, ¿no? La problemática de los accidentes viales es multifactorial, se los comenté. Ahí tiene implicaciones la educación vial, las políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces uno acota a través de la delimitación semántica de las categorías que uno va a tratar. Y de esa manera, pues uno no se pierde. También es importante en esta delimitación el objetivo de la investigación. En esta investigación se estudiará esto. Entonces, no da pie a error, incluso cuando uno lo están cuestionando, dice, bueno, es que en mi objetivo de la investigación yo coloqué que iba a ir en esta dirección para evitar preguntas que se salieran de contexto. Entonces, también a través del objetivo. Se puede también hacer un pre-resumen de la investigación, lo que comúnmente se le denomina ahora como el abstract. Y en ese abstract uno acota hacia dónde va dirigido la indagación. Entonces hay varias estrategias para hacer la delimitación. Y lo más importante es cuando se hace la delimitación, desde luego, es mirar el tiempo que uno tiene para hacer la investigación, los recursos con que uno cuenta. Esto también es importante, porque luego imagínense si hubiera dicho yo que voy a analizar los cruceros más peligrosos de la República Mexicana, pues eso implicaría trasladarme, tener recursos, el tiempo en el que lo voy a hacer. Entonces también estos factores son importantes a la hora de hacer la delimitación de la investigación. Siempre pensar en que la investigación se tiene que terminar y concretar. Y en ese sentido hay que ser muy precavidos. Esa es una buena pregunta, porque luego uno piensa en demasía y no se dan las cosas. Y creo que ahí es parte de la frustración o el fracaso de la investigación. Pero delimitado el objeto de estudio con objetivos que se pueden cumplir, va saliendo uno avante en sus investigaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, les quiero pasar el mensaje. Nos piden en el chat que pongan nombre completo, bueno, en el chat porque parece ser que no pueden observar la lista de asistencia. La otra opción para poder entrar y registrar su asistencia es directamente en el sitio. Es www.repensarcomunicacioncientífica.com, todo en minúsculas, juntos, sin espacios. Y ahí van a encontrar el sitio web en donde dice menú de la sesión 1. Ahí encontramos tanto el foro de participación, de hecho ya hay participaciones, y la lista de asistencia. Ahí registren, por favor, si no pueden entrar, no se preocupen. Otra manera, el plan B que tenemos, es que registren su nombre completo y su escuela
o el correo electrónico para poder tener los datos y podernos poner en contacto con ustedes para registrar la asistencia y entregar su constancia. Muchas gracias. Maestra Lucy, podemos Sí, pasar me al voy a foro. permitir leer un comentario que ya está publicado en el foro. Definitivamente la semiótica ha contribuido y seguirá contribuyendo a la comprensión del acto comunicativo. Las nuevas tecnologías han venido cambiando la forma de comunicarnos y trastocan la forma de enviar y entender un mensaje, sobre todo a los que no somos nativos en el uso de la tecnología. Los entornos de las redes sociales han hecho que los mensajes sean en un momento hasta difíciles de entender. El uso de emojis o emoticones en las conversaciones implica haber aprendido cómo, dónde y cuándo usar y entender este lenguaje. Pues sí, es un poco también hasta la brecha generacional a lo mejor, ¿no? Este mensaje nos lo escribió María Belén Solís. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, tenemos otra pregunta, doctor, si gusta darle respuesta antes de seguir con el foro. Dice, ¿cómo ha evolucionado su enfoque de investigación a lo largo de su carrera? Bueno, ha evolucionado de lo práctico a lo teórico. Entonces, por ahí mi investigación en un inicio, pues era más gráfica, más de la profesión, de estar experimentando con la percepción, con el color, con la dimensión, con las formas. Y poco a poco me fui metiendo más con la teoría, porque pues sabemos pocos teóricos en diseño, y también ahí a veces se hace un poco complicado el estar haciendo lecturas de conocimiento que viene de otros países, aunque desde luego no es malo, les digo, siempre es bueno partir de una base y después reformular esos conocimientos. Por ahí está la palabra tropicalizarlos a la experiencia de uno, a nuestros propios contextos. Y entonces ahí me empecé yo a meter ya con la teoría. Siempre, desde luego, para mí es muy importante que el objeto de estudio en el cual estoy yo trabajando, aunque no lo parezca por la seriedad que manejo, es que me produzca, que me fascine, que me dé alegría, que me dé confort, ¿no? Entonces, en la medida en que uno se sienta atraído por el objeto de estudio, es la medida en que uno va a profundizar y profundizar y profundizar. En el caso de las señales, a mí me gusta mucho caminar, observar. Y eso para mí era un regocijo, estar en el campo de estudio, en la vialidad, en la calle, en el día, en la tarde, en la noche. Eso a mí me llama mucho, soy un observador nato. Por ahí, por ejemplo, tengo un libro también que acabo de publicar que es más gráfico y que tiene que ver con un proyecto que desarrollé, que es un alfabeto visual. Entonces siempre me ha llamado también la atención la escritura, el origen. He investigado por ahí la historia del alfabeto, es fascinante. eh, eh, y con ese gusto con lo que lo hago, porque pues es el alfabeto es uno de los inventos que enuncia o que da a conocer la inteligencia del ser humano. Sintetizar todo en ese código gráfico que ha llevado que llevó más de 4000 años, es fascinante. Ahí se ve que el ser humano es inteligente, ¿no? Por esa capacidad de síntesis. Y entonces yo desarrollé, por ese gusto, por esa pasión del alfabeto, desarrollé un alfabeto visual para el aprendizaje del idioma inglés. Y nuevamente, pues ahí lo fascinado que estaba yo con meterme con la teoría fue a través también del estudio semiótico, porque ahí teníamos significantes, significados, signos. Nuestro público eran los niños, pero también me permití regresar ahí a explorar, a experimentar con
la figura, hacer mis bocetos. Entonces, ha pasado de esa experimentación más práctica, más gráfica, a la investigación más teórica. Ese fue como mi proceso. Muy bien. Me parece que para entrar a la liga del sitio, perdón la interrupción así tan brusca, lo que tienen que hacer si van a cualquier buscador, nada más teclean repensar comunicación científica. Y ahí ya prácticamente la primera opción que sale es nuestro sitio web. Ahí entran y van a aparecer en la parte inferior ya la liga para el registro. Y bueno, tenemos más comentarios. Voy a leer uno más. De acuerdo al expuesto, considero que una propuesta didáctica adecuada para la semiótica en el contexto científico puede ayudar a los estudiantes a conectar los nuevos conceptos con sus conocimientos previos sobre el lenguaje, los signos y la interpretación de fenómenos. La enseñanza de la semiótica en la ciencia no debe limitarse a la memorización de conceptos, sino que debe centrarse en el desarrollo de habilidades críticas. Pues agradecemos la participación a la maestra Nancy Melo. ¿Quisiera comentar algo, doctor, o cerramos con la última pregunta? Sí, referente a este último comentario, sí es importante porque cuando yo estaba proponiendo la investigación se daba esto. O sea, me decía, no, es que esta investigación no, porque ya todos sabemos que las señales son íconos, índices o símbolos. ¿Ya qué más se puede decir? Y sí, claro, en efecto, ese es el conocimiento básico, pero ir más allá, por ejemplo, ir a la aplicación de estos signos in situ, eso fue lo que le dio el valor a mi trabajo. Desde luego que ya todos sabemos que las señales mayormente están ubicadas en este tipo de signos, pero avanzar de un estado descriptivo a un estado de la aplicación del conocimiento, eso es distinto y también es maravilloso darse cuenta que las señales no nada más son índices, íconos y símbolos, sino que ya aplicados y aplicados y bien aplicados producen actos comunicativos, que en el caso que les acabo de decir, pueden salvar vidas. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo, nada más vamos, es una pregunta, pues no se me salta, pero dice, ¿la enfermedad de Parkinson afecta la memoria semiótica? Roberto Cruz hizo esa pregunta. Sí, yo también me quedé así como... No sabemos. Si no Tal sabría vez contestar sería, sería más bien el área médica, ¿no? Memoria semántica. La Si memoria no, semántica. igual en Es el que son foro procesos podríamos. semióticos. Ajá, si quiere lo investigamos y contestamos en el foro para estar atentos a ¿no? esta O que en el foro pregunta. nos Sí, especifique que se más aclare en un qué poquito sentido. más Así a qué es. se refiere, porque si son procesos cognitivos, entonces sí son procesos neurológicos, entonces ya ahí cambia nuestra área de conocimiento. Pero muchas gracias, agradecemos el comentario. Y bueno, cerramos con la última pregunta, doctor, por cuestión de tiempo para ya ir aterrizando. Nada más es, ¿qué consejo les daría a los otros investigadores que apenas están comenzando con investigaciones? Bueno, el primer consejo es la difusión del conocimiento. Eso es muy importante. De hecho, es una de las máximas de la investigación científica, la difusión, pero no la difusión en cualquier sitio, sino la difusión en sitios serios que avalen científicamente el trabajo. Ahora hay muchos sitios en donde uno puede publicar, pero son revistas que no tienen la autoridad científica para hacerlo. Entonces se hace porque, pues claro, la comunidad, la academia, también le exige a uno, les decía yo, le exige a uno como una cuestión social y académica
en que las investigaciones o el conocimiento se debe de difundir y compartir, pero esto debe de hacerse en los sitios correctos. Las instituciones públicas tienen publicaciones, pero luego hay sitios ahí u organizaciones que incluso mienten para que la gente publique, y además esto se hace a través de pagos, y esto no es una buena práctica, digamos. Y además se desperdicia ese conocimiento en esos sitios. Entonces hay que tener mucho cuidado en donde uno publica. Uno debe de verificar, yo siempre verifico que la revista esté indexada, que efectivamente esté indexada, porque luego hay quien dice estoy en Latindex, por decir una indexación en Latindex, y simplemente están en el directorio, pero no están en el catálogo de indexación. Entonces, eso es así como una triquiñuela, le diría yo. Entonces hay que estar seguros de dónde uno publica. Y las publicaciones son buenas porque también cuando uno manda sus trabajos a revistas serias, recibe uno retroalimentación de otros investigadores. Y eso hace que uno fortalezca el contenido de sus trabajos. Entonces, esto es importante. Y a través de este diálogo con el otro, con los iguales, es que se mejoran los contenidos de los trabajos. Esto es muy importante, el diálogo entre pares. Y al final del día quizás se tarde uno 1 año, 2 años en hacer la publicación de un artículo, pero créanme que vale la pena, porque cuando uno lo lee se siente muy a gusto de lo que uno escribió. Se pasarán algunos errores, sí, los tenemos, pero estos, les digo, se van subsanando con la práctica. Hay que perder miedo a difundir lo que uno está haciendo, a no ocultarlo debajo del brazo, ¿no? Hay que compartirlo, porque en ese compartir va a recibir uno mucha retroalimentación que lo va a ayudar a uno a ir creciendo en este, pues ya es un campo difícil, porque hay que estar constantemente haciendo producción si quiere uno estar en buenos estándares. Muchas gracias, doctor. Agradecemos también, o queremos agradecer la participación en el chat de todos los asistentes. Doctor, muchas gracias también por las respuestas puntuales a nuestros consultantes o a las personas que tenían duda. Las participaciones en el foro, muchas gracias. Bueno, pues sí, reitero el agradecimiento al doctor Osnaya Valtierra y a todos ustedes también por continuar con nosotros. Muchísimas gracias. En lo personal, también un reconocimiento y un agradecimiento a todo el equipo técnico y logístico de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones que hicieron factible esta transmisión. Muchísimas gracias. Y bueno, recuerden, como ya les habíamos comentado, que el foro va a estar abierto para que puedan o especificar más sus preguntas o intercambiar otro tipo de comentarios, diálogos, o a lo mejor en la semana se les ocurre otra pregunta o encontraron algo y quieren consultarlo con el doctor, pues adelante, creo que es buen momento para poder incluso hasta comenzar una investigación, ¿por qué no? Muchas gracias. Entonces, los invitamos a la próxima sesión el día 12 de noviembre con la importancia de la bioinformática en la comunicación científica, en la investigación. Y finalmente, el documento ya está también en el sitio para que lo puedan consultar, lo puedan leer y puedan plantear también ya sea aportaciones o dudas específicas para el doctor que nos va a acompañar, que es el doctor Eduardo Zúñiga. Y bueno, ya tendrán mis compañeros estar aquí con ustedes el 12 de noviembre, próximo martes. Muchas gracias. Sería todo. Y bueno, hasta la próxima. Fue un placer. Gracias, doctor. Gracias, maestra Lucy. Gracias, maestra Mirna. Gracias, equipo. Gracias, Víctor Hugo Laguna. Gracias, Víctor Hugo Riveros. Gracias, maestra Claudia. Gracias a todos por participar y hacer esto posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.